Listo, profes, cuando lo requieran. Ya. Listo, muy bien. Ya entonces, comenzamos. Vamos a realizar la sustentación de un trabajo de investigación, último requisito académico para optar al título de magíster en sociología en la Universidad del Valle. Quien va a hacer la presentación es Edwin Muñoz. Su trabajo se llama El líder comunitario, una vida de servicio. Relatos de vida de agentes comunitarios en el oriente de Cali. Evaluaron el trabajo y por lo tanto son parte del jurado los profesores Freddy Guerrero de la Universidad Pontificia Javeriana y Rosa Emilia Bermúdez de la Universidad del Valle. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, Edwin va a tener unos 20 minutos para hacer una presentación. Él sabe que los miembros del jurado, su directora y yo, como delegado del comité, conocemos su trabajo, de manera que no lo va a resumir, sino que va a presentar buenos resultados y otra cosa que no es un resumen con sus propios. Esos 20 minutos, entonces le daré la palabra a los evaluadores. Primero al profesor Guerrero, que es nuestro invitado a esta sesión, y luego a la profesora Rosa Bermúdez. En este momento, Edwin tomará nota de las observaciones que hagan los miembros del jurado. Y luego, en un tercer tiempo, de nuevo Edwin puede tomar la palabra para responder interrogantes que hayan hecho los evaluadores, matizar, afirmar, subrayar, reaccionar selectivamente, digamos, a los comentarios que hayan sido hechos por ellos. Después de que se agote la conversación entre los jurados y el estudiante, entonces viene una especie de cuarto tiempo. Trabajo que fue la profesora Sandra Martínez, tendría posibilidad, si así lo quiere, de decir algunas palabras respecto del trabajo, igual que yo, como delegado del comité de programa. Yo anuncio que no lo haré, salvo si es indispensable. Después de eso, entonces le pediremos a Edwin, a su directora y a los demás invitados que nos esperen en esta sala mientras el jurado delibera. Entonces, Freddy, Rosa y yo nos reuniremos en sala aparte. Yo les voy a enviar oportunamente el enlace a ellos dos para deliberar, tomar una decisión. Y después de tomar esa decisión, entonces volvemos a esta sala para comunicársela en público a Edwin. De una vez le voy a sugerir a Sandra, como directora, que mientras el jurado delibera y por lo tanto tres personas nos ausentamos de esta sala, ella anime una conversación de más su propio trabajo. Serán unos pocos minutos, como para que no queden en blanco, digámoslo así. Me parece que es la mejor manera de hacerlo. Bien, entonces, eso es todo. Al final, entonces, sabremos todos el resultado de este pequeño acto académico. Edwin, entonces puedes comenzar, tienes unos 20 minutos. Listo, bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por estar acá. A las personas con las que trabajé, hice el trabajo, que me colaboraron, digamos, de las comunidades, que también algunos están acá. Y pues a mis amigos de siempre que trabajamos también, digamos, en estos espacios como educadores sociales en el distrito de Agua Blanca. Pues como dijo el profesor, yo voy a pasar rápidamente, sin embargo, pues como para contextualizar a la gente que no está como muy vinculada como al proyecto, pues mostrarles un poquito desde dónde partió, digamos, como la iniciativa de trabajar este tema del liderazgo comunitario. Inicialmente, pues, todos saben, pues, que el trabajo social que hemos venido haciendo en el distrito de Agua Blanca
nos, pues nos llevó, digamos, a ciertos lugares y entre otros, pues a trabajar con las comunidades y sobre todo con los jóvenes de sectores populares por allá en los años 90. Y el resultado, digamos, de alguna manera de esto ha sido en muchas ocasiones encontrarnos muchos de estos muchachos liderando en distintos lugares, distintos espacios y escenarios, acciones en derechos humanos, en trabajo con niños, en trabajo con comunidades y en otros espacios también de ciudad. Y eso de alguna manera fomentó o formó, digamos, la pregunta de investigación, que además con la ayuda de los espacios de la maestría, en el taller de etnografía, en el seminario que tenemos con el profe Jorge, configurar de alguna manera o bueno, realizar esta pregunta, cómo se configura, se configura el liderazgo comunitario en algunas experiencias colectivas relevantes en el oriente de Cali, Valle, en la última década del siglo XX y la primera del siglo XIX, del siglo XXI. Esto pues dado a que muchos de los muchachos con los que nos encontramos en esa última década del siglo XX son, digamos, de alguna manera hoy quienes están liderando estos procesos y se formaron como en estos tiempos. Bueno, la idea también es que esta pregunta se pudiera operacionalizar un poco más, digamos, en términos investigativos, en pues interpretar, ¿no?, ese proceso de configuración. Digamos, ese ejercicio de interpretar, pues nos lleva también a una metodología, digamos, muy precisa que tiene que ver con el diseño etnográfico, que ahora les muestro. Pero finalmente, para poder, relacionar hacer, digamos, el trabajo de campo, nos propusimos estos tres objetivos o estas tres líneas de conocimiento: explorar las redes de relaciones que se tejen en el contexto del Oriente de Cali, donde se configura el liderazgo comunitario; reconstruir experiencias vitales relacionadas con la representatividad y las prácticas del liderazgo comunitario; describir las redes de intermediación política, social y cultural que configuran la experiencia del liderazgo comunitario. Finalmente, pues como les digo, la metodología me llevó a un diseño etnográfico, no solamente por la formación de pregrado, sino por el interés que siempre he tenido por profundizar aquellos elementos, digamos, más subjetivos de las relaciones humanas. Obviamente, pues haciendo una revisión bibliográfica que fue en todo el proceso, algunas entrevistas, 10 entrevistas a profundidad. Aquí hay una cosa novedosa en este tema, porque algunas tocó que hacerlas virtual, porque como ustedes se darán cuenta, yo viví pues la pandemia con todo, ¿no? Con todo el rigor, incluyendo que tuve COVID, ¿no? En este momento. Entonces eso pues llevó, digamos, de alguna manera a generar otra clase de relaciones con los informantes, los recorridos de barrios de la Comuna 13, que también pues me llenaron mucho de recuerdos y también pues como de expectativas. Las 6 entrevistas semiestructuradas con personas de comunidad, también conversaciones espontáneas que fueron muchas, y la asistencia pues como a 7 actividades comunitarias también. Por otro lado, pues el uso del método biográfico, que aquí va a ser pues un aprendizaje muy profundo para mí, el tema del método biográfico. Yo he utilizado en mi pregrado algunas cosas, pero no, digamos, tan sistemático y tan organizado pues como pienso yo lo hice ahora. Obviamente pues alrededor de los relatos de vida y todo esto pues en una perspectiva etnosociológica. Pues muchos conceptos que van surgiendo, pero digamos los más importantes en términos de comunidad utilizados aquí, el de red basada en la confianza, digamos muy unido al concepto de comunidad, que a pesar de que algunos autores pues lo muestran como la manera más simple de organización, algunos otros muestran que no es tan simple, que también digamos genera relaciones pues como con el espacio y bueno, significaciones con el espacio, es decir, es un poco más compleja. Un concepto de organización que fue muy importante, pues partiendo del concepto de organización o de orden que tiene Weber, algunos otros como Perro, digamos Hernández, y este que fue muy importante en términos de la organización comunitaria y de los sectores populares, de Larissa Adler de Lomins, que digamos de alguna manera fue por donde más guié la investigación. Asimismo, el tema de la pobreza y marginalidad, que para mí ha sido un tema,
digamos, muy cotidiano, muy cercano en las cosas que he hecho, digamos, académicas, pues asumiendo desde el punto de vista sociológico la pobreza de acuerdo, digamos, a la sociedad, así como lo muestra George Simmel, y, y obviamente también, pues, Larissa de Lomis, que tiene un concepto de pobreza también en relación también con la marginalidad. El concepto de poder de Weber, obviamente, digamos, porque muchas de las relaciones que encontramos allá o de las o de las del tema, digamos, del poder está generado a través del concepto de dominación, sobre todo en el tema del carisma, del carismático, del tema carismático, ¿no? Eh, el tema de autoridad, ese también ha sido, el concepto de autoridad también fue muy importante, digamos, como mostrarlo, porque los líderes y las lideresas son, digamos, figuras también de autoridad. Y finalmente, dos conceptos que se fueron adhiriendo allí en los hallazgos que se fueron dando, que es el trabajo político, sobre todo, pues, de Hurtado y de estas personas, digamos, de Argentina que han venido trabajando el tema de la gente que se dedica a trabajar sobre la política y obviamente el tema del clientelismo, que para mí esto es muy importante, digamos, porque hubo un choque también importante ahí de cómo entender ese tema del clientelismo, que pues que aquí no lo vamos a tomar como una práctica instrumental, sino pues como una estrategia sociocultural pues que desarrolla lenguajes, símbolos, significados, impactos profundos en las comunidades, ¿no? Es más allá de un intercambio de favores por votos, digamos, de alguna manera una serie de relaciones muy duraderas, de mucho, y que uno las puede ver, digamos, en el contexto en el que trabajé. Y bueno, y el tema del liderazgo que para mí fue muy importante y sobre todo hay unas lecturas que se hacen en términos digamos, de la teoría de Bourdieu, en términos de las teorías del hábitus, que el líder pues estructura a través de las subjetividades pues en la interiorización que hacen pues de las estructuras sociales pues que viven cotidianamente, la familia, el contexto, las organizaciones que están cercas, su propia experiencia de vida. Listo, esos, digamos, de alguna manera son los conceptos, están allí y que fueron, digamos, desarrollados no como un capítulo aparte, sino dentro, digamos, en diálogo con los datos. Eh, bueno, en términos de los hallazgos, finalmente terminé escribiendo 4 capítulos. Este primer capítulo surgió, digamos, de una necesidad de mostrar de alguna manera que estas personas venían de unos contextos específicos. Esos contextos específicos obviamente son pues el Distrito de Blanca, que tiene unas condiciones culturales, socioculturales, geográficas y digamos de posicionamiento en la ciudad distintas, ¿no? El capítulo 2 pues ya digamos que fue digamos una propuesta desde el principio que fue mirar la organización y pues la capacidad organizativa que tiene el distrito de Bolanca. El capítulo 3 ya los relatos de vías es el centro un poco de todo esto, escuchar a las personas, hacer digamos los análisis de esos discursos digamos que se dieron dentro de las narrativas. Y finalmente, mirar las redes de intermediación, específicamente las políticas, que es lo que digamos, en donde se orientó el último capítulo. En términos del primer capítulo que hablamos del territorio, pues hablamos de una historia de marginalidad de las ciudades en Colombia. O sea, no es Cali no es, digamos, una sola forma o una especificidad en términos de marginalidad, sino que ha habido una historia, digamos, muy fuerte de marginalidad en la constitución de las ciudades en Colombia. En el Distrito de Blanca podemos hablar de un poblamiento multicausal de muchas razones, ¿no? Entre ellas no solamente el desplazamiento general, digamos, que hubo que ha habido, digamos, en la, en el país a partir pues de la industrialización, la violencia, la búsqueda de mejores condiciones y otras cosas, sino también el desplazamiento interno, es decir, sobre todo de las personas que se autonombran como personas, como comunidades sin techo, que también llegaron, digamos, a estos escenarios, entre otras, ¿no? Es decir, es multicausal, ahí incluye situaciones como catástrofes y otras situaciones, y también
nexos familiares, digamos, cadenas, digamos, de migración también que se hacen, ¿no? Ese, digamos, es en términos de esa dinámica de, del territorio. Por otro lado, la marginalidad y la pobreza pues no pueden entenderse solo pues, a partir de indicadores económicos, ¿no? Aquí han habido, digamos, otros elementos importantes que tienen que ver, digamos, con espacios más macro, con problemáticas sociales emanadas, por ejemplo, de la apertura económica, pues acá decía en los años 90, la reducción de la influencia del Estado en la política social y la transformación pues, de algunos derechos fundamentales en servicios, ¿no? En servicios que se compran, ¿no? Como la salud, la educación. Pues estos son causantes un poco también de la pobreza pues, multidimensional, ¿no? El tema de la falta de acceso a empleos dignos también lo mostré allí. Una de las cosas, digamos, de los ajustes que también se hizo frente a este punto es que no solamente se puede entender por el tema de los bajos niveles educativos de las personas y pues la baja capacidad técnica, sino también por las situaciones pues macro, ¿no? Volvemos otra vez al tema del neoliberalismo, pero también a los procesos de desindustrialización, ¿no? Que en los años 70 comenzó a darse y pues estas personas quedaron, digamos, como por fuera de las nuevas formas económicas en la economía de servicios y otras, ¿no? Eh, pues esta caracterización del contexto pues me permitió observar la incidencia en la configuración del liderazgo, ¿cierto? El tema del racismo, por ejemplo, tuvieron, digamos, hubo, digamos, unas reflexiones muy profundas sobre el racismo. Cuando vemos en el contexto, vemos, por ejemplo, las cifras en el censo del 2018, unas cifras que no concuerdan, digamos, con la realidad étnica del Distrito de Blanca, ¿no? Y lo que vemos a profundidad es que también hay una sistemática forma del Estado de racismo también, ¿no? Encontramos también un Estado pues, desarticulado con pocas propuestas de inclusión social digamos que la organización se vuelve de alguna manera pues con un repertorio cultural de los pobres para poder tener esa relación con el Estado. Eh, mm, bueno, y otro elemento allí importante de este contexto es la dualidad de ciudades que encontramos, ¿no? Como el Distrito de Blanca se vuelve una ciudad distinta o una parte de la ciudad o a veces no de la ciudad, ¿cierto? Es lo que Huacán habla un poquito sobre, de alguna manera, esa división de las ciudades, esa forma de concebir las ciudades, digamos, en dualidad, ¿no? En los pobres en un lugar. Él habla un poco de una concentración geográfica de la pobreza, ¿no? Por otro lado, pues el tema de la organización comunitaria pues, ha ido transformando, ha sido fundamental el tema de la transformación de la organización social, de la organización comunitaria, porque ha sido la forma, de alguna manera, en que las personas de estos sectores han podido no solamente consolidar la infraestructura, sino en este momento mismo poder llevar, por ejemplo, temas de educación, temas de acción social, pues también en el marco de la tercerización también de la acción social que tiene el Estado, ¿no? Eh, bueno, el tema de la construcción de sentido de comunidad, que ha sido muy importante y que es, digamos, algunas de las improntas que los muchachos van adquiriendo en su formación como líderes. La identidad está basada en la comunidad. Desde muy pequeños ellos sienten que la comunidad es un elemento importante, digamos, para el desarrollo no solamente de ellos, sino de todos, entre todos. Eh, la estrategia del Estado, pues de la organización, que pues que está, digamos, direccionada un poco a traer cosas que sin la organización comunitaria nunca hubieran llegado a la comunidad, ¿no? Y que finalmente la respuesta estatal ha sido mediada pues, por esa organización comunitaria. Eh, Finalmente, así como, digamos que para pensarnos en esto, es digamos que la incidencia de este contexto en la configuración del liderazgo comunitario permite, digamos, digamos, ha generado unas condiciones sociohistóricas, económicas, pues que han permitido de alguna manera mirar
o de alguna manera analizar, estos muchachos han comenzado a analizar, han comenzado a internalizar algunas situaciones, a ser críticos, a resistirlas y sobre todo a transformarlas. En esta generación de personas con las que yo trabajé esta investigación, se piensa muchísimo el tema de la transformación social, ¿no? Se logró, digamos, de alguna manera, esta organización pasó desde la espontaneidad a la Junta de Acción Comunal, ya digamos, mucho más formalizada, y posteriormente, digamos, en los años 90 se desarrolló como la organización, digamos, ya de base, la organización que se piensa a través del deporte, a través de el tema de derechos, la demanda de derechos, a través de la cultura, ¿cierto? Pues permite generar, digamos, algunos nexos con organizaciones no gubernamentales, con la cooperación internacional, con el Estado, para generar acciones, digamos, sociales. Y en ese escenario se forman cada uno de estos muchachos, ¿no? Listo. Bueno, en relación, digamos, al capítulo 2, que yo llamé Comunidad, Redes y Organizaciones del Oriente de Cali, pues voy a leer rápidamente un contexto como para que entendamos un poco ese concepto o bueno, uno de los textos o una de las narrativas para entender un poquito ese tema de la comunidad. Por ejemplo, esta es una informante con la que yo hablé, ella dice, por ejemplo, en lo que ahorita es Comuneros y el Vallado, en la parte de allá, señala al oriente, entonces eso era como un jarillón alto. Entonces uno iba allá a traer tierra, entonces había uno que estaba con la pala cavando, otros llenaban los costales y los íbamos, pasábamos de mano en mano y entonces decíamos, por ejemplo, 10 costalados para la casa de Doña Adela, 10 costalados para la casa de Doña Antonia, y entonces todos estamos en función de llevar la tierra a la casa de Doña Antonia o de la casa de Doña Adela, así como equipo, así hacíamos, y también cuando ya terminamos o cuando ya nos cansábamos, nos poníamos a jugar, a resbalarnos, y siempre a mí me decían que era yo la que ponía el desorden, pero era muy divertido. Entonces aquí pues otra vez vuelve a jugar el tema de la... Qué pena, no sé si me están escuchando. Sí, listo. Sí, sí ¿Sí te te estamos escuchamos? escuchando muy bien. Ok, listo. Entonces, el tema ya, en este capítulo, en el anterior quería centrarme un poco más en la primera etapa, en la organización, en lo que significa el contexto, en lo que significa el distrito de Abolanca, en lo que significa vivir en la pobreza, en la marginalidad, todos esos elementos para decir, bueno, este es el contexto donde viven. Ahora me centraré un poquito más en esas redes organizativas finalmente que, digamos, también expliqué inicialmente, pero que son importantísimas, ¿no? Entonces, este relato que acabo yo de mostrarles habla, digamos, de una organización comunitaria como una estrategia, pues, de los marginados para tramitar las necesidades que presentan a lo largo de una consolidación, pues, como comunidad, ¿no? Esta organización, digamos, pasa por una serie de etapas, como lo dije ahorita. El Estado pues, ha intervenido en esta parte de la ciudad, sin embargo, pues es la organización la que hace la presencia, la que se muestra, la que está vigente allí, ¿no? Eh, bueno, hay y también, digamos, en estas organizaciones un manejo de recursos económicos también públicos, han ido aprendiendo, se han ido consolidando, en algunos casos también pues se vinculan, digamos, a situaciones también clientelares, como lo vamos a ver ahora, y que pues a veces, digamos, benefician a pequeñas comunidades, a veces se amplían mucho más, y se han vuelto, digamos, como interlocutoras, ¿no? Podríamos hablar casi que de un mercado, digamos, de esta clase de organizaciones, ¿no? Eh, las organizaciones comunitarias han bebido también de distintas fuentes ideológicas, que esto es muy importante. Encontramos distintas organizaciones comunitarias allá, religiosas, políticas, con una influencia grandísima de organizaciones externas de cooperación internacional, y con organizaciones nacidas también en el Distrito Blanca, pero lideradas por personas pues que eran externas también, ¿no? Bueno. Eh, Estas organizaciones también se vuelven inclusive fuentes de ingreso para los líderes y las lideresas
pues, que pueden sostener, que pueden disponer de sueldos o a veces bonificaciones para el trabajo, pero también se vuelven, digamos, en un mercado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los insumos para los proyectos que se compran en los mismos lugares. Ahí puse un caso en el que, pues, un espacio donde yo, pues, que yo estuve muy cercano, que es un colectivo que se hizo en el año 2014-2015, 2013-14, y este colectivo pues mostraba un poco estas situaciones, y pues fue uno de los ejemplos que tomé para mostrar el tipo de organizaciones que pues en las que se consolida el liderazgo comunitario. Listo, pero yo quiero centrarme mucho más Edwin, en el siguiente capítulo, ¿sí? Edwin, permíteme, te interrumpo. Acaban de terminar los 20 minutos. En Ah, atención a que, sí. sí, a uno se le pasa el tiempo y sin darse cuenta. En atención a que hay unas 20 personas como audiencia, entonces creo que podrías tomarte unos 8 minutos más para redondear lo que te haga falta. Te sugiero que te concentres en las conclusiones. Ok, listo, listo, listo. Bueno, pues aquí en el tema de las prácticas sociales del liderazgo, yo, pues rápidamente, fueron 5 las personas que me colaboraron en este ejercicio, 2 mujeres, 3 hombres, pues muy cercanos también a mí, pero también personas con las que había tenido, digamos, una ruptura de tiempo y de espacios muy amplia, lo que, digamos, permitió de alguna manera, pues, el diálogo, ¿no? Pues los 5 investigados son hijos de migrantes también, de procedencia rural, del Pacífico colombiano, del norte del Cauca y del sur del Cauca también. Eh, bueno, digamos un elemento importante para la configuración de este liderazgo, pues es la familia se vuelve, digamos, como el centro, ellos comienzan a liderar dentro de la familia, hacia afuera y hacia adentro, como padres, digamos, haciendo el ejercicio de los padres, porque muchos de estos padres o son ausentes físicamente, o son ausentes porque están trabajando. Entonces, digamos que ese es un escenario muy importante. El otro escenario, pues ya es la comunidad, es el lugar, digamos, donde están, es el barrio, es la calle. Todos hablan de la calle como un espacio de socialización, ¿no? El otro espacio, digamos, de configuración del liderazgo, pues ya son las organizaciones, los lugares donde ellos llegan, donde se forman, ¿sí? El otro elemento, pues, es la formación, la educación. Digamos que muchos de ellos, bueno, los 5 informantes ya tienen, digamos, niveles de pregrado y otros de posgrado, ¿no? Eh, digamos que un fenómeno importante aquí es el contraste que hay de la pobreza, digamos, con el liderazgo. Bueno, más que contraste es que es un motivador, no es parece que fuera, digamos, como un motor. La pobreza se vuelve, y la pobreza analizada, consciente, se vuelve, digamos, un elemento importante para la configuración del liderazgo, que no la ven como un valor, la pobreza no la ven como un valor, sino que asociado a la pobreza pueden haber unos valores como la creatividad, como el arranque, como estos elementos que les permiten a ellos tener otras miradas del mundo. Por otro lado, ahora, pues todas las personas del DAP no logran desarrollar estas habilidades, y esto es lo que hace que esto sea maravilloso, es decir, que el liderazgo no es una cosa común, aunque digamos es muy extendido, no es una cosa común, y esto, digamos, se posibilita a través de los rituales, a través del carisma. Es muy importante el tema del carisma, a través de los afectos, a través de las redes y a través de la representatividad. Cuando uno de estos pelados representa a su comunidad, digamos que es así como la bendición para que sea, digamos, uno de los líderes. Eh, bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, el tema del poder, el liderazgo no está, digamos, desasociado al tema del poder, no es una acción de poder. De las cosas que más vi es que estos liderazgos se basan en el carisma, ¿no? Bueno, y por último, como para ir ya redondeando, sé que es muy poco tiempo, pero ahora pues como las preguntas me ayudarán un poco a aclarar cosas. El tema de bueno, finalmente el capítulo 4, pues trabajé la intermediación política a través digamos, del ejercicio de analizar las prácticas clientelares, ¿no? Algunas generaciones anteriores pues sostuvieron relaciones con políticos tradicionales, con los que yo me vi y con los que yo trabajé. Ellos tienen, digamos, un nexo ya con políticos, digamos, de otros niveles, de otras características, y que pues no tienen, digamos, nexos profundos con el liderazgo o con los políticos tradicionales.
Ellos tienen una negación o una valoración muy negativa de la política, pues especialmente la electoral. Fue muy difícil de alguna manera consolidar cuando se hacía la pregunta del nexo con la política, porque hay un elemento muy negativo. Sin embargo, reconocen que hay un ejercicio político muy profundo, no solamente de su liderazgo, sino de la organización comunitaria. Los políticos con los que ellos confían básicamente son los cercanos, los que al menos conocen en vivo, con los que han hablado, con los que están relacionados. Digamos, el trabajo político de los líderes es el voz a voz, es el estar hablar con el otro. Es decir, no hay un ejercicio de proselitismo en grandes plazas o en lugares más públicos, sino que es directamente con las personas. Hay una relación afectiva con los políticos con los cuales se construyen relaciones muy cercanas, a los cuales también se puede criticar, a los cuales también se puede de alguna manera cuestionar, ¿no? Y ese trabajo político finalmente puede terminar en empleo. Algunos de ellos se han empleado, digamos, en la administración y en algunos otros lugares públicos a partir de esta modalidad de contratación, ¿no? De contratación. Bueno, que es, digamos, de alguna manera por servicios, ¿no? Este es el ejercicio que han hecho también en esa... Y existen, digamos, de alguna manera, pues, prácticas clientelares basadas en solidaridad y lealtades que se sostienen allí, que se viven allí. El clientelismo, pues, se logra a través de construcción de símbolos, de rituales, de performance, y que finalmente consolida de alguna manera la llegada no solamente de la política, sino de bienes, de servicios, de situaciones que sin este ejercicio tampoco podían llegar pues a las comunidades. Bueno, pues finalmente las comunidades marginadas del Distrito de Blanca se han involucrado en su propio desarrollo. Esto ya lo mostré, es decir, no es un desarrollo dado solamente por el Estado, sino que las organizaciones son las que son protagonistas de esto. El poblamiento del Distrito de Blanca no fue espontáneo, sino pues, bueno, un tanto espontáneo, un tanto organizado también. Hay dos formas, digamos, eso también aparece como en los años 80 como muy espontáneo, y ya en los años 90 y en el 2000 ya un poco más organizado. El Estado ha incursionado pues, en el territorio con la ayuda de la organización comunitaria. Hay un mercado muy amplio hay un mercado muy amplio de la acción social con muchas organizaciones. Bueno, la historia personal, es muy importante la historia personal en el líder, que contribuye pues a la configuración. Y el líder y la lideresa pues se configuran en el ejercicio del poder y la autoridad, que es un poco lo que decía, es un ejercicio muy profundo también, digamos que está, digamos, en una relación pues afectiva, pero también, digamos, las comunidades tienen sus formas, sus normativas también digamos, para dar, digamos, ese poder y esa autoridad. Pues el líder representa a la comunidad. En todas las historias se muestra, digamos, la representatividad que tiene el discurso, la forma de pensar, la forma de decir, la forma de expresarse, la forma de gestionar del líder, es, digamos, de alguna manera una forma también de ver a la comunidad. Pues el líder se moviliza en escenarios externos, ¿sí? Donde la representatividad se ejerce en el orden de lo colectivo, pero también de lo individual. Entonces, digamos que hay unos beneficios allí también muy profundos, bueno, muy importantes en el individuo. Este ejercicio del liderazgo también les permite alguna movilidad social. Digamos, muchos de ellos se han ido a vivir a otros lugares en mejores condiciones, les permite, digamos, una transformación de sus propias vidas, digamos, rompiendo inclusive con algunos círculos pues, de la pobreza extrema pues, que han vivido inicialmente, ¿no? Pues no sé, yo creo que pues son muchas cosas, que tengo muchas cosas por decir, pero en 20 minutos es muy difícil. Bueno, muchas gracias, no sé. Bien, Edwin. Muchas gracias. Listo, queda hecha tu presentación. Te sugiero ahora que estés atento a las intervenciones de los dos evaluadores y tomes nota de algunas cosas sobre las que luego vayas a decir algo. Bien, entonces ahora le doy la palabra al profesor Freddy Guerrero, que hace las veces de lo que podríamos llamar un evaluador externo, puesto que él no hace parte, digamos, de la pequeña comunidad académica en la cual Edwin hizo su maestría. Nos interesa mucho un punto de vista externo en ese sentido.
Profe Guerrero, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias, profesor Hernández. ¿Cuántos minutos tengo para la intervención? ¿Máximo? No tenemos un tiempo estipulado, Bueno. pero Bueno. corto y conciso sería mejor. Bueno, vale, perfecto. Bueno, en principio, saludos a todos y todas, particularmente a Edwin por este trabajo que, digamos, de entrada en su conjunto creo que es muy pertinente, pues por el mismo contexto que ha vivido últimamente la ciudad de Cali. Creo que eso permite darle sentido un poco a ese tipo de figuras que están ya establecidas, pero esas que también están resurgiendo en contextos precisamente de demanda por ese telón de fondo de la pobreza, de la inequidad y de la desigualdad. Entonces, celebrar, digamos, la pertinencia de este tipo de trabajos. Bueno, yo quisiera señalar algunos temas allí muy puntuales alrededor digamos, generales y algunos más puntuales alrededor del trabajo de Edwin. En principio, pues me parece un trabajo bien concebido. El ejercicio de escritura, si bien puede tener algunos temas allí que se pueden mejorar en términos de redacción y coherencia, me parece que en el ejercicio tanto conceptual como descriptivo logra dar una imagen, de hecho, tal vez hacer sentir el distrito de Agua Blanca, ¿no? No necesariamente estando allí, sino a través de esa representación que se hace a través del escrito. Entonces yo creo que ahí hay algo bien concebido de entrada. Agradecer, por supuesto, las correcciones que se hicieron para esta segunda versión. Creo que la gran mayoría de ellas fueron acogidas y las que no, pues efectivamente se respondieron de la manera y los argumentos que le resultaron a Edwin pertinentes para señalarlo. Y bueno, dicho esto, creo que también en el texto hay algunos temas importantes que creo que es necesario reflexionar, ¿no? En principio, digamos, en términos del esquema del trabajo, como lo señalaba Edwin al principio, un poco este diálogo entre todos estos conceptos que él señala, que pueden ser muy amplios en términos tal vez de operatividad. Creo que habían más o menos 9 en la presentación que tú hiciste inicialmente. Sí, 9, aquí estoy viendo la imagen. 9. A veces yo creo que hacen dispersa la reflexión. Sin embargo, yo creo que hay un esfuerzo importante de ese diálogo entre eso que se estaba observando en el distrito con los líderes que se entrevistaron, los líderes y las lideresas, y todo el aparataje teórico al cual recurre Edwin para tratar de dar explicación del tema organizativo, del liderazgo, del poder, de la autoridad, etc. Entonces creo que ahí hay un buen diálogo, pero queda la sensación un poco de la dispersión, ¿no? Tal vez la coherencia entre todos los conceptos, es decir, cuál es como la jerarquía, por supuesto sabemos que la de liderazgo es fundamental, pero cuáles otros están subordinados y tienen que derivar de este principal. Señalaré, por ejemplo, ahorita uno que tú señalas de manera muy reiterativa en el texto y ahorita en la presentación, que es la noción de carisma. Entonces, bueno, eso me parece que es como una primera percepción que observo allí, ¿no? Un poco la dispersión y un ejercicio, sí, de coherencia, paradójicamente, en el términos del diálogo y la descripción de lo que se observa en el distrito. En lo metodológico, observo como la misma situación, ¿no? No hay un acápite específico para metodología. De hecho, creo que se organiza mejor aquí en esta presentación que vos haces. Efectivamente uno ya entiende la metodología, el diseño etnográfico, y yo podría tener algunos comentarios en relación con lo que se refiere a los instrumentos y tal vez las técnicas sobre el diseño etnográfico, que las señalaré ya en un momento. Entonces, bueno, eso sería en términos, digamos, generales y tal vez de estructura del texto. Ya lo concreto, digamos, lo señalaba alrededor de algunos conceptos que se aclararon, por supuesto, por ejemplo, la noción de configuración, que está tanto en el título como en los objetivos, y esa configuración, pues, por supuesto, lo puede llevar uno, o lo lleva como a pensárselo como configuración en el sentido de cómo se crea algo, cómo se instituye algo, configura en términos, digamos, de Norbert Elias, ¿no? Entonces creo que hay una respuesta alrededor de cómo el concepto pues no necesariamente se mete en este entramado conceptual, pero sí que de alguna manera está muy cercano a estas nociones de tal vez de emergencia o de construcción, si se quiere, de un sujeto
que en este caso, o un agente, si se quiere, perspectiva, en este caso de los líderes y las lideresas del distrito de Agua Blanca. Entonces, aclarado, digamos, en la noción de configuración, y alrededor del algunos elementos y tal vez en las descripciones que se hacen con todos los entrevistados y las entrevistadas, resultan, y es la noción de carisma. Pienso yo que a propósito de la dispersión tal vez conceptual, no para todos los autores y conceptos que se recogieron, la de carisma sí merecía mayor precisión. Incluso es una revista, estaba de pronto errado. Si bien se inicia el carisma como un concepto importante desde Max Weber, la profundidad en términos de la explicación del concepto es muy marginal. De hecho, más la categorización al final del trabajo de grado, que es el único anexo que aparece allí, y donde en la categorización aparece, digamos, si se quiere, como unos indicadores o dimensiones del carisma, la asertividad, la eficacia, intereses y la representatividad en la última página del trabajo de grado. Entonces, dado que el concepto es tan potente y tan importante y tan relevante en la práctica y la construcción de los liderazgos locales, siento que la noción quedó muy marginada en términos de explicación para poder dar cuenta, digamos, de este fenómeno que aparece con los líderes y las lideresas. Esa es como una impresión general que me resulta allí. Ahora, por el otro lado, en términos ya de la configuración, porque una cosa yo diría, perdón, es la configuración de los líderes en la vida real, digamos, los que están allá en el distrito de Agua Blanca. Pero otra es la configuración también que uno hace, lo señala también a propósito de apelar a Clifford Geertz, la interpretación que hace el que observa. Es decir, yo estoy haciendo interpretación de interpretaciones, que para el caso del trabajo son 5 personas entrevistadas. Y pienso yo, digamos, con la presentación incluso que haces ahora, Edwin, que hay una configuración también del líder desde Edwin, ¿no? Una construcción de un sujeto allí, desde una mirada académica comprometida, sí, pero a la larga, digamos, en el escenario de esta comunidad, como lo señalaba el profesor, académica. Entonces, siento un poco la apología también alrededor del liderazgo. Creo que es como muy evolutivo. De hecho, cuando tú haces la presentación de que ellos reconocen la comunidad, el barrio, la calle, la familia, y lo pasas por la Junta de Acción Comunal y luego, digamos, llegan a un punto, parece como muy evolutiva la percepción de cómo se configura el líder comunitario. Y aquí, digamos, una pregunta para que la tengas allí presente que te quería hacer muy a propósito de esto. Y es, en esa configuración que tú haces de los líderes, hablas en una parte, creo que es en el capítulo de Relatos de Vida, de que los líderes se construyen, pero a su vez se deconstruyen. Eso me pareció interesante. Claro, no hay necesariamente, digamos, ya profundidad en ellos, sino es una conclusión a la que llegas cuando empiezas a mirar como todas estas trayectorias de los líderes, pero sí me interesa que un poco nos puedas comentar qué es esto de la deconstrucción, si se quiere, de los líderes, ¿cierto? En ese ejercicio de transformación constante en sus trayectorias de vida. Bueno, eso sería como una parte interesante. Y me parece válido, no es que haya una simulación, una ficción de quiénes son los líderes, sino que me parece muy interesante el acercamiento que hace a los liderazgos Edwin, en el sentido también de la autorreflexión que hace él mismo sobre su cercanía precisamente a estas personas y al distrito de Agua Blanca desde los años 90. Ahí me parece que es un ejercicio honesto en el sentido de ubicar su mirada alrededor de esa problemática a la que se acerca o a la que se siente cercana además. Precisamente en este ejercicio que yo digo que es metodológico, ético, sociopolítico, que es de autorreflexión, es decir, de dónde está parado mi punto de vista. Entonces, en ese sentido, no es necesariamente una crítica de cómo configuras narrativamente estas personas en tu trabajo de grado, sino cómo, de alguna manera, haces y cómo percibes la deconstrucción de esos líderes, según lo señalas ahí en el mismo trabajo. Bueno,
hay unos temas allí que me parece que estuvieron como ausentes, me parece a mí, muy a propósito de lo que señalaba inicialmente, es cuando se plantea un diseño etnográfico. Por el tema de la pandemia, por supuesto, pues la etnografía termina siendo, en otro sentido, digamos, el acercamiento, el cara a cara, que de entrada propondría un diseño etnográfico, pues sería no un cara a cara, sino una mediación allí con una interfaz, etcétera, que no le quita también la posibilidad de generarse cierta perspectiva etnográfica. Sin embargo, sí que hay como unos antecedentes de trabajo previo que se presenta en la autorreflexión, pero también hay igual unas visitas que se hicieron y unos recorridos que se señalan en el distrito. A mí me quedó como ausente, a pesar de que la reflexión se hizo sobre el diario de campo y las notas de los diarios de campo, por ejemplo, una guía de observación. La categorización que se hace en el anexo 1 del trabajo, siento que es importante, pero no, porque en términos de observaciones etnográficas yo debería tener un guión de observación que me permita mirar o observar cosas que no necesariamente la verbalización, que pueda ser virtual o incluso uno puede ir allá y entrevistar, el que yo entreviste en lo virtual no, ¿cierto? Entonces como se amarra mucho del diseño a lo oral, a lo verbal, a mí me queda todavía muy carente el uso, aunque digamos es explícito en muchos capítulos que sí hay observación, no me queda claro específicamente el tema del diseño etnográfico y digamos todas estas herramientas o técnicas que giran alrededor del mismo. Entonces, perdón, voy a mirar si me están diciendo algo porque ¿voy bien con el tiempo? Sí, no tenemos tiempo estipulado, profe. Bueno, es que como escuché un timbre ahí, creí que, que ya me había pasado. Bueno, entonces solo dos cosas adicionales. Bueno, ya muy a propósito de lo etnográfico, hay muchas citas de los entrevistados y las entrevistadas en una parte que es como en lo relacionado con la comunidad, pero fíjate lo chistoso, porque uno esperaría muchos más relatos en los relatos de vida, donde se menciona cada uno y sus trayectorias vitales, pero aparece más en el tema de lo organizacional y lo comunitario. Entonces allí decía, tan chistoso, porque hay mucha interpretación allí, entonces ellos hacen, ellos dicen, ¿cierto? Pero no, digamos, unas citas directas que permitan al lector interpretar. Digamos, es un tema de forma, podríamos decir, pero que en términos de un trabajo que se enuncia como etnográfico, debería estar como más presente, por lo menos en ese espacio donde en los relatos de vida uno espera que hable la persona, ¿no? Entre comillas, que hable la persona. Bueno, hay otros temas que no aparecen allí, pues, por la manera en que, digamos, por lo menos en la Javeriana trabajamos a los estudiantes en el pregrado para sus trabajos, pedimos siempre como la explicitud y el formato del consentimiento informado en los anexos. No sé si los tienes y en ese sentido sí sería pertinente incluirlos allí. Sobre todo si hay posibles publicaciones alrededor de este trabajo que tú hiciste. Entonces eso es como una condición muy importante. Eso sería, yo creo que en términos generales es lo que alcancé a observar y podríamos, si quiere, a propósito de las preguntas que te hago, seguir conversando sobre esto. Muchas gracias. Gracias, Freddy. Muy amable. Bien, ahora escuchemos entonces a la profesora Rosa Emilia Bermúdez. Rosa, tienes la palabra. Vale, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Edwin y Sandra, como directora, por el trabajo. Yo disfruté mucho la lectura. Yo creo que un poco por esto que comentaba Freddy, ¿no? Porque es un trabajo que justo leemos pues en medio de una coyuntura o con esta coyuntura tan reciente. Y claro, pues el trabajo yo creo que aunque no se lo hubiese propuesto como tal, digamos, leerlo y para ti pues terminarlo en esta coyuntura también, permite hacer como ese entrecruce, ¿no? Pues que es el que hago yo como lectora, justo digamos, recordando lo que ha pasado en Cali recientemente y mirando este trabajo que lo pone a uno pues en esta dinámica de poder reflexionar acerca de lo que significa, ¿no? Digamos, este oriente en la ciudad, con toda su realidad, pero también, digamos, esta agencia, ¿no? Tan importante que se construye alrededor de estos capitales sociales, estas formas organizativas,
y estas acciones sociales comunitarias. Entonces, bueno, por el momento, por la época, por la situación de la coyuntura histórica, creo que el trabajo, digamos, tiene esa posibilidad de conectarnos de otra manera con la vivencia actual. Entonces, lo que quería también como coincidir con Freddy, digamos, en esta tal vez afortunada circunstancia de leer el trabajo en este momento y digamos, que eso resalta, digamos, el aporte. Creo que en general es un muy buen trabajo, o sea, es un trabajo que al leerlo uno encuentra, digamos, sentidos, encuentra elementos muy importantes de la descripción, ¿no? De la organización misma, del desarrollo, pues, de la argumentación, y pues, digamos, esto estaría así como en el marco general. Yo hice en el concepto que escribí, en el primer concepto evaluativo, pues algunas observaciones, creo que fueron recogidas, preguntas, digamos, más para que Edwin precisara algunos de sus argumentos, desarrollara un poco más las ideas en algunos de los capítulos, que creía que, pues, digamos, la descripción que había hecho en los capítulos daba para hacer unos mejores cierres, unas mejores conclusiones reflexivas de los mismos, sobre todo en el capítulo 3 y 4. Digamos, pero yo creo que eso se recogió bien y Edwin, digamos, hizo un ejercicio importante, digamos, de abordarlo. Por lo tanto, ahora no voy a insistir en esas observaciones, pues porque creo que pues, ya son superadas en términos del esfuerzo que se hizo para integrarlas en el trabajo. Yo quisiera pues aprovechar este momento para plantear de todas maneras como algunas reflexiones, pero más en términos de poder conversar, entablar pues este diálogo con Edwin, Sandra y Freddy y Jorge acerca de lo que el trabajo tal vez permite reflexionar y hacer algunas preguntas que me gustaría escuchar a Edwin, porque creo que allí todavía sigo teniendo no solamente una reflexión, sino un interés de escuchar a Edwin alrededor del trabajo, ¿no? Una primera, yo creo que el trabajo muestra, digamos, estas dinámicas de exclusión, como se muestra en el capítulo 1, es decir, en el esfuerzo que haces por presentar esta contextualización, este entramado, digamos, que puede ser concebido como de desigualdad, pobreza, condiciones de vida. Allá hay, digamos, estos elementos pues, que están reseñados en el primer capítulo y donde se hace un esfuerzo, digamos, por eso que llamamos mostrar ese contexto que tú hoy aquí presentabas como territorio, pero que para mí, digamos, más allá de las estadísticas, que de hecho pues, fue una de las observaciones que hice, que realmente son transversales y no del periodo de análisis, sin embargo, más allá, digamos, de esos indicadores y esas estadísticas que muestran esta realidad, me parece que lo que ese capítulo permite advertir de entrada es todas estas dinámicas de inclusión y exclusión social que están presentes, ¿no? Y que se vuelven, digamos, un referente muy importante para poder entender las prácticas justo de estos liderazgos comunitarios, ¿no? Entonces, estas dinámicas de inclusión y exclusión creo que están allí, un poco esta idea, no sé si fue Freddy o Freddy el que lo planteó, digamos, de la dualidad, ¿no? Que encontramos en una ciudad como Cali y cómo ver el oriente, digamos, en esas posibilidades tan limitadas de inclusión social, tan fuertes de exclusión social, pero que, sin embargo, incluso en ese contexto tan marcadamente polarizado, hay estas agencias, ¿no? Que permiten esa doble condición de la inclusión y la exclusión como, digamos, un contexto y un entramado que justo es el que permite entender eso que tú llamas en el trabajo los procesos de configuración, ¿no? El contexto en el que eso se configura. Entonces, eso me parece muy interesante el primer capítulo. Creo que, digamos, allí estaría, digamos, el aporte central de este primer capítulo. Creo que, digamos, clásicamente cuando uno ve estos trabajos en términos de tesis, lo que se presentan son indicadores, cifras, hay mucho esfuerzo, digamos, por presentar estos asuntos que son fundamentales para poder entender esas dinámicas, pero que si se presentan solo los indicadores y no se va más allá solo de estos elementos contextuales y no se entra en la discusión, digamos, de este entramado
puede quedar un poco corto, ¿sí? Y un poco a mí lo que allí me gustaría sería escucharte, digamos, justo en esa contextualización, cómo esas dinámicas de inclusión y exclusión, tú les ves un sentido en esa configuración. Un segundo punto, digamos, que yo quisiera resaltar es, digamos, coincidiendo con algunas de las observaciones que Freddy hizo sobre, digamos, el trabajo etnográfico y eso, no las voy a repetir, pero yo quisiera resaltar en este caso, digamos, que a pesar de que son cinco historias centrales, digamos, 5 relatos de vida, 5 estructuraciones biográficas, ¿no? Estos sujetos a través de los cuales se pone el prisma para mirar esta configuración de los liderazgos comunitarios, y son 5, y uno diría, bueno, 5, ¿no? O sea, ¿qué representan esas 5? ¿De qué nos hablan esas 5? ¿Cómo se seleccionaron esas 5? Está toda esta dinámica de tu relación previa, de tu cercanía, de tu proximidad, que igual como Freddy lo señaló, digamos, hay mucha honestidad en el trabajo y se va precisando, digamos, en cada caso, cuál es la relación, cuál es la historia que está en medio, ¿no? De esa proximidad para poder configurar esa biografía y para poder traerla al trabajo y presentarla. Sin embargo, digamos, yo creo que sigue estando presente una pregunta alrededor de qué son en términos analíticos, ¿no? En términos de referencia empírica, en términos de referencia analítica, de posibilidad de referencia analítica, estos 5 sujetos que tú seleccionas para desarrollar el trabajo, o sea, para presentarnos como referencia empírica central, ¿no? Yo encuentro allí una heterogeneidad, me parece eso muy, muy interesante, es decir, que hay una heterogeneidad, digamos, hay una homogeneidad que son como tus referencias, ¿no? Tus proximidades, tu historia, digamos, de alguna manera proyectada en el trabajo, pero al mismo tiempo hay una heterogeneidad en las 5 historias que permiten ver 5 procesos de configuración que aunque tienen elementos en común, también tienen elementos de diferencia y, digamos, yo lo planteaba como que efectivamente, digamos, uno puede encontrar en estas 5 referencias empíricas, en estos 5 casos, digamos, de estos liderazgos comunitarios, aspectos muy interesantes de ese entramado social en la configuración en el caso del Oriente de Cali, para el tiempo en que las trabajas, que ese es el otro elemento también, digamos, el que creo que es muy importante resaltar, que tus cinco sujetos son sujetos, digamos, que están todos alrededor de los 40, 45 años, ¿no? Es decir, hay una dinámica generacional presente en esas 5 referencias que creo que en términos un poco de esa contextualización histórica y un poco en términos de esta relativización frente a lo que hoy está apareciendo, valdría la pena, digamos, resaltarla mucho más. Y en ese sentido es que creo que es importante, digamos, profundizar más en qué significa y cuál es el lugar de estas 5 referencias y su selección en tu trabajo empírico. Entonces, allí yo creo que hay, digamos, una heterogeneidad, una proximidad y una cercanía a tu historia, una selección, una dinámica generacional, un momento histórico en la configuración de los liderazgos en Cali, una expresión de la configuración misma del Oriente y de sus dinámicas específicas que en el trabajo se ponen en juego y que, digamos, al leerlas de conjunto, uno las puede observar, pero creo que en el trabajo habría que enfatizarlas un poco más, digamos, en este mismo sentido. Bueno, o en algunos de los aspectos pues, que he señalado. El otro punto sería el de los liderazgos en sí mismos, ¿no? Yo creo que hay, digamos, y ahí yo coincido con Freddy, yo creo que tu presentación es, digamos, tiene una versión muy positiva de estos liderazgos, por decirlo de alguna manera, tal vez un poco, digamos, en la que se alcanza a percibir un poco de admiración, un poco de rescatar, digamos, el proceso desde las dinámicas, bueno, sí, positivas del proceso. Yo creo que no, digamos, no lo estoy cuestionando, lo estoy resaltando. Y ahí la pregunta es un poco, digamos,
si se abrían algunos elementos más desde una perspectiva un poco más crítica, digamos, que se pudieran señalar, y si tú crees que, digamos, eso que presentas, digamos, en esta imagen de los liderazgos, pues, podría tener, digamos, algunas grietas, una reflexión en ese sentido. A mí me gustaría, digamos, que pudieras plantear, ¿no?, en este momento un poco esa fisura, esas grietas que pudieran estar allí planteadas, que pudieras resaltar, digamos, para en esta acción colectiva comunitaria que se presente, que está muy interesante y que muestra. Sin embargo, digamos, le queda a uno esa idea y esta otra mirada más de la grieta, de la fisura. ¿Será que es posible? ¿Será que no fue visible? ¿Será que sí? O sea, ¿dónde la podemos instalar? Y tal vez ya para terminar, yo creo que, bueno, hay un punto que Freddy ya lo señaló en términos de la presentación metodológica. Mi sensación un poco ahora, viendo la presentación y contrastándola con la que fue mi percepción cuando leí el trabajo, es que sí hay, digamos, o sea, que lo central son, digamos, las 5 entrevistas las 5 entrevistas fuertes o los relatos de vida, 5 biografías y relatos de vida de la referencia empírica central, y que las otras se pierden un poco, o sea, se desdibujan un poco en el trabajo. Creo que allí hay un poquito de subutilización de ese otro, o por lo menos de no visibilización de ese otro recurso. No, pues tampoco lo cuestiono, pero sí me gustaría escuchar desde tu perspectiva, digamos, si el esfuerzo central estuvo allí y eso otro, digamos, cuál fue el trabajo que el manejo y el procesamiento que se le dio. Y yo resaltaría mucho, digamos, esta idea digamos, para finalizar, esta idea de si lo que nos muestras en el trabajo, insisto, digamos, siendo un trabajo con el que uno se conecta, con el que uno comprende, con el que uno logra conectarse con la interpretación que tú nos presentas, y digamos que resulta interesante, motivante y genera un conjunto de reflexiones importantes cuando se tiene la oportunidad de leer el trabajo. Pero yo sí insistiría un poco, y esa es una pregunta, en cuál es, digamos, tu balance frente a la singularidad que tendrían, digamos, estos liderazgos, esta configuración de estos liderazgos comunitarios en el Oriente para la generación que abordas. Ya, eso sería mis... Bien, gracias, Rosa. Muy amable. Edwin, supongo entonces que has tomado nota. Ahora, de manera selectiva, según tu propio criterio, puedes reaccionar frente a las observaciones, las preguntas, etc. Tienes la palabra. Listo. Bueno, sí, creo que en la presentación pues que acabo de hacer no muestra, digamos, no solamente por el tiempo, por los nervios, por lo que yo escogí mostrar también, no ayuda muchísimo a mostrar. Bueno, pues la idea es un poco también que me parece pues que es pertinente las apreciaciones que me hacen los provisores. En primer lugar, digamos, el profe Freddy, cuando habla un poco de los aportes teóricos, pues en la presentación, de hecho yo cuando la miré, es que como estaba muy de alguna manera cacharreándole a eso, quedó muy cuadriculada. Y claro, a la hora de presentarla no se facilita. Sin embargo, digamos que, pues yo creo que dejé claro también en el texto un poco que pues yo no tengo un capítulo, digamos, teórico. Sin embargo, las necesidades teóricas que yo, digamos, construí, o bueno, lo que se dieron, digamos, a partir de los datos pues, que fui recolectando y a partir, digamos, de algunos referentes teóricos que ya tenía en relación, digamos, al contexto, al clientelismo y a otros, unos referentes, pero que fui buscando, digamos, emergentemente. Y por otro lado, digamos, el acceso a la documentación, que fue muy difícil, pero bueno, fue muy difícil inicialmente, pero creo que casi, yo no sé, alguien se puso a la labor de
de poner en PDF muchos libros y yo tuve mucho acceso, ¿no? Más o menos a 120 documentos. Entonces yo creo que eso, digamos, de alguna manera me ayudó muchísimo porque en pandemia fue súper difícil ese tema, ¿no? Pues, el acceso a las bibliotecas. Pero yo sí intenté, digamos, no tanto el diálogo solamente con los partes teóricas, sino lo intenté también el diálogo con, digamos, con los hallazgos, es decir, pues como con lo que iba encontrando, digamos, en términos de análisis, ¿no? En la medida en que también iba haciendo el trabajo de campo, porque también, digamos, eso también lo quiero aclarar, yo aunque hice algunas entrevistas más o menos como en el año pasado, en agosto, en septiembre, virtuales, yo casi que desde noviembre, como a mí me ha dado COVID, yo le perdí mucho el miedo a ese tema y me fui para la calle, yo conozco el distrito y me fui y estuve allá por mucho tiempo también, digamos, como recolectando información y conversando con la gente, digamos que elementos que no están muy claros allí, pero eso. Entonces, digamos que en términos de lo teórico, yo se lo había dicho a la profe Sandra que para mí eso es lo más difícil, es para mí lo más difícil poner o conectar, digamos, algunos datos con lo teórico y se me facilitó en el ejercicio que hice. Cada capítulo, cuando lo iba escribiendo, con la información que iba encontrando, iba buscando, digamos, autores que me permitieran hacer, digamos, pues ese análisis y que permitiera de alguna manera, digamos, proponer análisis, digamos, teóricos de los hallazgos que nosotros teníamos. Y si hablamos un poco, digamos, como de un escalafón un poco de los teóricos, yo pues no tendría ninguno, porque muchas de los conceptos pues están basados en temas, digamos, de teorías más de medio alcance, teorías muy pequeñas, digamos, estudios muy locales, que me sirvieron, digamos, como referente. Sin embargo, por ejemplo, el estudio sobre la pobreza y la marginalidad que hace Larissa Lowndes me ayudó muchísimo. Es decir, para mí ese fue esencial porque me permitió tener otra mirada. Yo había trabajado este tema, lo había hecho, digamos, con otros autores, pero finalmente este estudio, que aunque es muy, digamos, ya muy viejo, digámoslo así en términos de tiempo, digamos, es muy actual en la medida en que, en las necesidades de lo que yo iba descubriendo aquí, ¿no? Por otro lado, acudí, digamos, a algunos de los teóricos que me parecen esenciales para entender, digamos, este tema como Bourdieu, por ejemplo, pero también en lecturas de trabajos que se han hecho, digamos, muy cercanos a lo que yo estaba haciendo. Y pues en temas de poder, a mí me gusta mucho en estos términos también trabajar con Weber, porque bueno, ahora hablamos un poquito sobre el tema del carisma, que me parece esencial, sino que yo no lo mostré mucho en la presentación, pero que lo he hablado mucho. Esto del carisma me llamó mucho la atención, porque es uno de los elementos esenciales en la conformación o en la consolidación pues, del liderazgo, ¿no? Entonces, para concluir esa parte, me parece que sí, que cada capítulo tiene, digamos, de alguna manera un referente conceptual, digamos, más relevante que el otro, y en ese orden, digamos, de alguna manera, pues la consecución de esa información digamos, el diálogo con los datos, pues se dio, ¿no? Bueno, entonces, no sé si allí puede haber contestado un poco. Creo que sí, faltaría, digamos, mucho más apreciaciones en términos teóricos, como tener una línea teórica mucho más, digamos, que atraviese todo el documento, pero al menos en los capítulos creo que fomenté un poco como una visión, digamos, de alguna manera, o una conexión, digamos, con algún teórico, ¿no? Bueno, es que creo que es la misma pregunta con la profe Rosa, que tiene que ver con, bueno, la mirada de Edwin digamos, como investigador, pero también la mirada de Edwin como, pues el amigo de mis amigos digamos, bueno, son muchas cosas aquí, ¿no? Entonces, quisiera como mostrarlo de esta manera. Yo intenté no hacer apología, de hecho, pues creo que siempre, y cuando fui educador, fui muy crítico de muchas cosas, o fui educador, digamos, de las comunidades, fui muy crítico de las comunidades, porque ese es el ejercicio que uno hace. O sea, no va
pues, de comité de aplausos, allá va básicamente es a moverlos, a movilizarlos, y creo que en ese sentido, yo pues, digamos, en las narrativas no intenté hacer apología, simplemente lo que yo podía, digamos, como contrastar, lo que yo podía entender de lo que yo había vivido también, porque muchas de las cosas yo las logro entender porque yo pues he estado por mucho tiempo en esos lugares, porque hay una relación establecida, si bien no es de una amistad constante, es de una relación, digamos, de compromiso social con ellos. Entonces, de alguna manera pude describir esos escenarios, digamos, en los que se mueven estos compañeros que han hecho este ejercicio pues, del liderazgo. Entonces, digamos que la configuración en la vida real, básicamente, por eso hago mucho énfasis digamos, de alguna manera en el contexto. Para mí, un líder comunitario como los que yo conozco se hace en el contexto, se ha ido construyendo, digamos, en el contexto específicamente del Distrito de Blanca. De hecho, cuando nos encontramos en otros escenarios, el Distrito de Blanca tiene una forma de liderazgo totalmente distinta al que puede hacerse, por ejemplo, en Ladera o en otros lugares de la ciudad. Es un liderazgo totalmente distinto, no solamente por el tema, digamos, étnico, sino también digamos, por el tema de historia, digamos, del distrito, de apropiamiento que han hecho, de la territorialidad. Cuando hablaba un poco de territorialidad, hablamos de esas significaciones sobre el territorio, ¿no? También. Entonces, digamos que para mí es importante ese tema del contexto, pero también de cada una de las vidas, ¿no? Es decir, de la individualidad, como hombres, como mujeres, como afros, como mestizos, como desplazados. Digamos, de alguna manera, ahí hay una configuración pues en la vida real de ese liderazgo, ¿no? Que uno, pues, como que intenta describirlo, pues tal vez a veces suene románticamente, pero que es lo que alcanza uno a ver y que alcanza a notar, porque además hay cierto nivel de, como lo dijera yo, como de orgullo de ser parte, digamos, no solamente de la comunidad, sino que pueda, digamos, de alguna manera que esa comunidad les haya dado esa representatividad, ¿no? Entonces, allí yo puedo, digamos, de alguna manera mostrar esa figura, digamos, del líder real, ¿no? Obviamente, y como para contestar también una de las preguntas que hizo la profe Rosa, obviamente, pues con baches, obviamente yo creo que, yo no sé si me excedí, pero en describir, digamos, las formas, pero también las dificultades que presentan, ¿no? Yo creo que mostré en algunos casos digamos, algunos liderazgos muy dados, digamos, a través de la fuerza, ¿no? En algunos de los casos, por ejemplo, que se presenta aquí, y cómo la gente lo asimila. O sea, yo me admiro, digamos, no podría hacer, digamos, o decir lo que un líder o lideresa le dice a su comunidad de la forma como se lo dice, con la fuerza que se lo dice, porque finalmente me parecería violento. Sin embargo, en el escenario no lo es tanto. La gente lo asume de otra manera, conversando con ellos, simplemente lo han asimilado y lo toman de una manera positiva. Entonces, sí, claro, si encontramos, digamos, unos liderazgos, digamos, digamos, gestos impositivos, a unos liderazgos, digamos, marcados inclusive con gestos simbólicos de violencia. Yo creo que hice algunas descripciones. Por otro lado, digamos, el tema del clientelismo también muestra, digamos, una realidad que existe, ¿no? El tema de usar, digamos, el liderazgo también, pues en buenos términos también para la movilidad social, para otros elementos, muestra, digamos, que no es una situación, digamos, muy digamos, lineal o mágica o, digamos, de unos digamos, príncipes elegidos, ¿no? Ahí hay, digamos, unas condiciones también que se dan muy fuertes, digamos, de las personas, de ellos, de sus relaciones, de la forma como conciben el mundo también y como conciben las relaciones también. ¿Qué otra cosa aquí? Bueno, el tema y digamos que ahí se toca un poco el tema de la construcción y la deconstrucción, ¿no? Muchos, digamos, por eso el tema de las narrativas es muy importante, porque muchos en sus momentos, digamos, cruciales, por ejemplo, han abandonado el liderazgo,
Otros han motivado, ¿no? En el caso de una de las informantes que muestra cómo, digamos, la muerte de su hermano pues disparó, digamos, un dispositivo que ya ni siquiera había racionalizado, ¿no? Un dispositivo de gestión, de búsqueda de otras oportunidades, de búsqueda también pues de la dignificación de su hermano, ¿no? Entonces, digamos que allí hay unos elementos, por eso hablaba de una construcción, en la medida en que hay elementos de contexto, elementos de su propia vida, pero hay momentos en que o los dispara como líderes y lideresas o les genera, digamos, de alguna manera una ruptura con eso, ¿no? En algunos casos muchos se han ido, digamos, de esos lugares, vuelven otra vez a esos lugares, ya no solamente como líderes, sino, digamos, como referentes comunitarios también. Claro, hay, digamos, una serie, ¿no? Cómo ellos, por ejemplo, algunos de los que llegan a los lugares como funcionarios de la alcaldía, tienen que funcionar como eso, ¿no? Como funcionarios y no como los líderes de confianza, ¿no? Y como, por ejemplo, en el acceso, por ejemplo, a beneficios y todo eso, tienen que medirse entre lo que es, digamos, legal dentro de su ejercicio como profesionales y, digamos, en la relación afectiva que tienen, la relación cercana que tienen con sus comunidades. Entonces, es una constante, ¿no? Por lo tanto, pues yo sí considero que, aunque yo lo mostré un poco como que vamos de cero a ser líder, no es tanto evolutivo, es básicamente, es, digamos, más, no sé, es como circular. Creo que podría yo mencionar, digamos, ese liderazgo, ¿no? Bueno, yo sí tuve las guías de observación, yo creo que sí las hice, que el referente, pues es ese anexo que yo puse al final. Esas guías de observación también se hicieron con base en las conversaciones pues, que tuve con la profe Sandra. Yo hice un ejercicio inicialmente, que creo que no lo mostré allí inicialmente, de qué quería en cada uno de los capítulos, que eso me ayudó, digamos, de alguna manera como guía de observación, también como para diseñar, digamos, los instrumentos en términos de las entrevistas. Creo que sí lo hice, lo que pasa es que no lo puse dentro del documento, pero creo que no hubiera sido fácil, y sobre todo porque yo me cuido mucho de esto, porque muchas de las cosas que yo veía en el Distrito de Blanca, yo las he naturalizado, es decir, para mí es normal, para mí así es. Entonces, en la medida en que yo podía escribirlas y no sé qué, podía no solamente sorprenderme, sino mirar cosas que yo había naturalizado, pero que finalmente son, digamos, cosas excepcionales que suceden, digamos, en ese escenario, ¿no? Entonces, sí, yo hice esas guías a través pues, de las categorizaciones y otros ejercicios también. Bueno, mire, esto del consentimiento informado, estoy de acuerdo con el profe Freddy, yo en la Buenaventura también lo hacemos, en la Valle creo que no hay mucha exigencia sobre eso, sin embargo, pues mire, yo soy sincero, yo no hice el documento como tal, pero yo hice unas conversaciones previas con ellos, yo les pregunté si podía decir esto, si podía hablar, no lo he hecho en términos de la publicación, porque yo hasta este momento no he pensado en publicaciones, aunque a veces cuando lo leo digo, uy, hay cositas que se pueden hacer para publicaciones, pero digamos que ese no era, por lo menos mi objetivo inicial no es, tal vez lo sea en algún momento, y creo que tengo la cercanía con ellos para poder hacer, digamos, el documento, pero siento que he construido una relación con ellos, pero además dejé claro que era para mi tesis, dejé claro que era lo que iba a aparecer. Algunos me sugirieron no poner los nombres, no lo hice, no puse los nombres de ellos, los nombres no están allí, aunque inicialmente yo los ponía como para referenciarme, como para tenerlos referenciados, pero en el documento final no quedaron los nombres de estas personas. Entonces, sí, creo que es algo que nos falta como profundizar nosotros en la Universidad del Valle un poco, porque creo que hacia allá va a girar un poco también las entregas de los documentos, pero bueno, me parece un buen apunte y creo que por lo menos hacerlo mucho más específico en el documento. No sé si hay algún problema, pero yo creo que el documento se puede hacer, pero el proceso, digamos, de acercamiento, de confianza, de solicitud de permiso para entrar a los escenarios, a los espacios, yo lo hice, ¿no? Digamos que las entrevistas no fueron a secas, de venga, hagamos una entrevista, y no sé qué, no, eso fue un ejercicio previo, ¿no? Más o menos como de un mes, de buscarlos, de hablar, de explicar, de completar las entrevistas, de todo eso, y de contarles qué iba a hacer también, ¿no? Bueno.
en los términos también, bueno, este tema de la, yo creo que no lo mostré muy bien en en la explicación, pero a mí me interesa mucho el tema de la, o el diálogo, o la situación de la exclusión y la inclusión social, pues que se ve en el Distrito de Blanca, pues que origina muchas cosas. Y claro, en el momento en que estaba ya escribiendo, digamos, algunos de los aportes, aparece el 28 de abril, y aparecen estos muchachos tomándose las vías y todo eso. Digo, oiga, algo tenemos o alguna relación de lo que nosotros hemos hecho, de lo que hacen estos líderes y lideresas con los jóvenes, la relación que tengan con ellos, algo tiene que ver, pues tiene que ver con ese estallido social, ¿no? Y tiene que ver básicamente porque creo que el ejercicio que hemos venido haciendo, pues muchos de los que hemos trabajado en el Distrito de Blanca, es la conciencia un poco de esos procesos de exclusión, ¿no? Que no solamente se dan, digamos, en el plano de lo geográfico, ¿no? El hecho de que el distrito esté en el lugar que esté, que simbólicamente esté también en las cabezas de las personas de Cali, sino también en términos económicos, en términos sociales, en términos de la participación política. Creo que ese ejercicio que nosotros comenzamos en los 90 lo continuaron estos líderes y lideresas, y creo que también tiene que ver mucho, digamos, puede ser de alguna manera el soporte, habría que investigar mucho más a profundidad, el soporte un poco, digamos, político del ejercicio pues de estos repertorios que tuvieron los muchachos pues en este paro. Entonces sí ha sido una discusión muy fuerte y claro, también en las entrevistas hubo mucha alusión a eso, al tema de la pobreza, ¿no? Muchos decían, yo siempre fui muy pobre, ¿no? Hoy pueden decir, hoy siempre fui muy pobre, pero finalmente, digamos, no solamente el acceso a la educación o el acceso a la formación, sino también, digamos, al crecimiento alrededor de su persona como tal, pero también alrededor de otras relaciones, de otras clases de relaciones, de alguna manera, no solamente se hicieron conscientes, sino que pudieron romper algunos círculos de esa pobreza y encaminar, digamos, a partes de comunidad a la ruptura de esos círculos, ¿no? Con el tema de la participación política, con el tema de la solidaridad. Aparece un elemento muy importante ahí entre los empobrecidos, los marginados, el tema de la solidaridad, como uno de los valores más importantes para poder hacerle frente, digamos, a estas situaciones. Entonces sí hubo, digamos, algunos elementos allí que quise mostrar. Por ejemplo, la violencia, ¿no? La exclusión, la violencia es un tema muy, ha sido una constante, ¿no? Porque yo pues había hecho alguna investigación sobre el distrito desde otros términos y siempre aparece la violencia, pero esta vez volvió a aparecer la violencia. Y otra vez, digamos, orientada hacia los jóvenes, y otra vez orientada también hacia, pero esta vez, digamos, conectada con otros temas, como pues el tema del narcotráfico, pero también con el tema del desempleo, el tema, o digamos, las situaciones, digamos, coyunturales que está viendo el país también, ¿no? Entonces, es una situación que hay que comenzar a tener otra mirada, digamos, una mirada mucho menos estadística, menos estigmatizante, porque a veces se ha asociado, creo que en los documentos del profesor Urrea, por ejemplo, hacía evidente que muchos estudios asociaban la violencia con el tema étnico, con el tema juvenil. Entonces, creo que ahí pues ha sido, digamos, muy importante este diálogo, ¿no? No sé qué me queda aquí como... bueno, ¿qué es lo singular? A mí, digamos, como en el balance, bueno, primero, el tipo de relación que nosotros entablamos con los informantes, que no fue solamente con los informantes, sino con su familia, en algunos casos, con el resto de la comunidad, con los muchachos con los que ahora atienden, con los que trabajan ahora. Digamos que hay una singularidad en términos que han puesto, digamos, en juego muchos de los discursos, inclusive las ideologías, de los elementos conceptuales y metodológicos que se crearon, digamos, en la década pues, de los 90,
cuyos, digamos, ellos fueron, digamos, como sujetos de intervención, y esas intervenciones posteriormente ellos las acomodaron, digamos, a su propia concepción, y comenzaron a generar también esos procesos con las comunidades. Entonces, digamos que hay como una continuidad. Digamos que eso lo hace importante, pero hay un elemento importante aquí, y es que los hace, digamos, relevantes frente a otra clase de liderazgos, un liderazgo mucho más, no sé, político, un liderazgo mucho más sindical o algo así. Es, digamos, una conexión afectiva con los que trabajan, ¿no? Una conexión directa, es decir, el líder no es alguien que está, digamos, que es inalcanzable, sino que, digamos, se puede difuminar dentro de la comunidad, pero a la vez ser representativo de la comunidad, ¿no? Entonces creo que ahí es lo maravilloso, la conexión que a pesar de algunos, digamos, bueno, a pesar no, bueno, que ya no viven, digamos, en los barrios, siguen, digamos, teniendo una incursión en temas, por ejemplo, contra el racismo, contra la marginalidad, el tema de derechos humanos. Ellos estuvieron muy pendientes en el tema de derechos humanos en el momento, pues, pues, de esta protesta, de esas protestas de abril y mayo, ¿no? Entonces creo que esa es la singularidad también se da en el tema de las mujeres, ¿no? Las mujeres que son, digamos, más lideresas también en los temas de guardar la memoria ancestral, ¿no? En el caso de María, que trabaja pues el tema del teatro, de la poesía, cómo conecta el mundo ancestral, digamos, con sus comunidades, ¿no? Y en el caso también de las mujeres es la conexión con el lazo social, ¿no? Es decir, la posibilidad que tienen ellas, no solamente la conservación, sino de la posibilidad de seguir conservando el lazo social, que es fundamental dentro de las comunidades, ¿no? Estas comunidades. No sé qué se me queda, hay varias cosas, pero no sé, como no sé si logré como contestar lo que... Gracias, Edwin. Bien, ahora pregunto tanto a Freddy como a Rosa si tienen algún comentario adicional. No, para mí quedó claro como el tema de las respuestas que da Edwin. Tal vez lo del consentimiento, que sí, no es el criterio, digamos, para publicar, es decir, no es el fin último, es el tema, digamos, de las consideraciones éticas alrededor de cómo acercarnos para una información que debe ser confidencial, guardar seguridad, todo eso. Digamos, digamos, lo del artículo es algo ya secundario. Simplemente esa nota. Yo lo tengo claro, pero sí, me faltó hacer el documento. O sea, creo que ese no debería haberse saltado ese ejercicio. Edwin, yo tengo una última consideración. Espera, Edwin, tú esperas a que los dos evaluadores intervengan y luego, si quieres, reaccionas. Sí, Rosa. Una sugerencia, justo por esta última parte, cuando pues estabas reflexionando acerca de los procesos, pues, que podríamos llamar, que harían singulares o específicos, digamos, tu estudio. Yo creo que valdría la pena que consideraras un girito al título, porque esa idea de el líder comunitario, pues realmente, digamos, a esa heterogeneidad, incluso a esta parte final donde resaltas, digamos, estas diferencias o estas importantes matizaciones que hay entre los liderazgos comunitarios femeninos y los liderazgos comunitarios masculinos, como tienes el grupo 3.2, yo creo que valdría la pena que el título justo diera más esa imagen más plural, más heterogénea de liderazgos comunitarios en el Oriente, ¿no? Y no fuera el líder comunitario. Solo esa observación. Estoy completamente de acuerdo, y lo estaba pensando ahorita que estaba hablando sobre ese tema, y por una orientación también que el profe Freddy me daba en términos de la perspectiva de género, que yo sé que es un faltante, digamos, de alguna manera reflexivo frente a este ejercicio. Creo que voy a retomarlo, tengo que retomar de alguna manera, porque sí es un faltante, pero también, bueno, también es de conocimiento. De hecho, paramos el seminario el seminario que teníamos, que estamos hablando de feminismo, porque también a veces es desconocimiento también, ¿no? Creo que
también tiene que ver con el respeto un poco de no hablar, digamos, solamente de las relaciones de género, de estas situaciones, sin tener, digamos, un soporte también pues académico frente al tema, ¿no? Y creo que, bueno, ahí tengo algunas lecturas, creo que es una reflexión, pues ayudada también por las orientaciones que el profe pues, Freddy me dio, ¿no? También. Entonces, sí, profe, yo estoy de acuerdo, yo creo que no hay ningún problema yo en transformar, digamos, el título. Bien, gracias de nuevo, Edwin. Ahora, la directora del trabajo de investigación, que es la profesora Sandra Patricia Martínez, tiene la posibilidad de hacer algunas anotaciones. Bueno, buenas tardes. No me voy a extender mucho porque ya Edwin hizo una amplia explicación y respuesta a los evaluadores y pues además tampoco mi papel aquí es defender ni mucho menos el trabajo. Entonces, pues yo creo que aquí más, digamos, la intervención iría más en el sentido de la experiencia, ¿no? Que tuve como directora de Edwin en este trabajo. Y pues lo primero que tendría por decir es que Edwin tuvo que enfrentar dificultades desde el principio hasta el final, es decir, desde el mismo ingreso, apago aquí el micrófono, ya. Desde el mismo reingreso a la universidad, que hubo algunas dificultades con las directivas universitarias, bueno, ya fue afortunadamente una cuestión que se superó, pero desde ese comienzo, digamos que fue complicado, se atravesaron pues todas estas medidas de confinamiento, ¿no? Justamente cuando él ya estaba planeando hacer su trabajo de campo, sufrió en carne propia el COVID de manera muy temprana, además porque en ese momento todavía no se había expandido tanto, entonces se desconocía mucho y fue algo que le tocó también vivir en carne propia. Pero creo que con todo eso él lo sorteó muy bien, o sea, él nunca, digamos, declinó, sino que pues creo que tuvo una muy buena, digamos, capacidad de adaptarse y de responder a esas dificultades. Y bueno, en un comienzo pues lo que hablamos fue que tendría de pronto que empezar a sustituir esa relación cara a cara con algunas entrevistas por medios virtuales, pero afortunadamente ya ni siquiera habíamos superado como la parte más difícil y él empezó a irse para campo y antes al contrario la gente le tenía miedo que fuera a contagiarnos porque como sabían que había tenido el COVID, pero no, lo sorteó muy bien. Y creo pues que eso tiene mucho que ver también con esa relación tan prolongada, porque es una relación ya de décadas que tiene con los habitantes del distrito. De hecho, a veces nos reíamos porque él sigue hablando, y de hecho la presentación lo dice, sigue hablando de los muchachos, y yo le decía, ves que ya no son tan muchachos, tal vez eran muchachos cuando tú los conociste, pero ya en este momento pues ya están sobre los 40 años, ¿no? Entonces como que se le tendría a olvidar un poquitico de eso. Entonces, pues quiero resaltar eso, ¿no? La capacidad de Edwin para sobreponerse a dificultades pues muy reales y máximo en un trabajo de este carácter, pues que desde el comienzo se pensó que fuera etnográfico y que pudiera, digamos, de alguna manera retomar ese trabajo que él ya había hecho en otro plano, pues más de la intervención social, pero que pudiera hacer de esa experiencia también un objeto de reflexión analítico, ¿no? Y hacer un trabajo académico en torno a ello. Por otro lado, él mismo lo señaló, ¿no? De todos modos, Edwin, pues hace tiempito no escribía, retomar la escritura cuando uno no lo está haciendo periódicamente es difícil, es bien complicado. Siempre me lo dijo, para mí lo más difícil, profe, es cómo articular, digamos, todo eso que yo vivo y que veo en el barrio con una reflexión teórica. Y a eso pues se sumaba también que gran parte, digamos, de la literatura que uno encuentra en sí sobre el liderazgo es más una literatura de orden ONGero, institucional, ¿no? Digamos, de todas estas nociones más de orden como operativo, del buen líder, los tipos de liderazgo, pero digamos que para abordar académicamente o desde la reflexión sociológica el liderazgo hay que pensarlo más como desde el quehacer, ¿no? Como desde el quehacer del líder, un poco aquí encontramos respuestas
con estas categorías que se han trabajado especialmente en Argentina, pero también en México, el trabajo político, ¿no? Pero el trabajo político tampoco abarcaba todo lo que lo que Edwin quería hacer. Entonces también estuvo esa dificultad, pero pues siempre la insistencia que yo le hacía era en tratar de, digamos, de atar esas observaciones y estas experiencias, el resultado de su observación participante con ciertas categorías, ¿no? Es decir, partir de manera más inductiva, ¿no? A partir de una aproximación empírica, cómo pensar esos datos, o sea, cómo partir de esos datos para pensarlos teóricamente y no al revés. Entonces, siempre, digamos, se hizo ese esfuerzo. En algunos capítulos se logró de mejor manera que en otros, pero digamos, esa fue siempre como la premisa del trabajo con él. Por eso, digamos, no hay un capítulo teórico en el trabajo, porque justamente lo que buscábamos era que cada capítulo, las preguntas que él se hacía se resolvieran allí en ese capítulo con las nociones que pudieran quizá servirle para interpretar esos datos. Bueno, y por último, otra cuestión allí que siempre estuvo muy presente y que fue también, digamos que creo que hace parte como de la labor de uno cuando acompaña a los estudiantes pues en la elaboración de sus trabajos, fue también, digamos, la insistencia que le hice pues a Edwin de tratar de tomar distancia crítica. Porque, bueno, ustedes lo percibieron en el documento, lo percibieron en la presentación y yo también lo percibí todo el tiempo. Digamos que para Edwin era difícil, ¿no? Y creo que no lo logró del todo, lograr ese distanciamiento crítico para poder ver, digamos, a estos actores con otros ojos, para poder también a veces reconocer, digamos, allí también las heterogeneidades que hay en su interior, las relaciones de poder y autoridad que también están allí mediando. Y algo especialmente complicado para Edwin era la cuestión de las redes de intermediación política, ¿no? Entonces, no, profe, allá no hay clientelismo, no. Entonces yo le dije, pero entonces hablando, yo le decía, pero ojo que tú me estás hablando de que fulano tal vez estuvo haciendo proselitismo político aquí, de que sutano está trabajando ahora en la alcaldía, y entonces cómo llegó a la alcaldía. Claro, entonces fue algo un poco, pues fue un diálogo, no voy a decir que fue una dificultad, pero fue un diálogo que tuvimos que sostener mucho porque sí, y lo entiendo, ¿no? Lo entiendo porque además uno se enamora de los procesos, Edwin ha invertido ya muchos años de su vida a esta relación con las personas de Agua Blanca y pues no debe ser fácil lograr, digamos, ese distanciamiento. Creo que trabajó mucho en eso, no lo logró del todo, creo que uno nunca lo logra del todo, pero trabajó también mucho en eso y bueno, finalmente ya él lo explicó y por eso creo que lo puedo decir. Para mí el último capítulo le da un valor muy importante al trabajo, ¿no? Porque es justamente poder ponderar también la existencia de ese tipo de vínculos allí y también, digamos, atendiendo mucho el llamado de Aullero, ¿no? No solamente son las relaciones instrumentales de votos por favores, sino que en torno a estas redes de intermediación política también se tejen afectos, ¿no? Se tejen compromisos personales, se tejen también toda una relación simbólica que, digamos, permite también desnudar, ¿no? El fenómeno del clientelismo como de ese carácter a veces tan moralmente inaceptable del cual lo revestimos. Y finalmente, como lo dice Edwin, pues muchas veces, porque es lo que también dice Aullero, ¿no? O sea, es cómo resuelve la gente los problemas, ¿no? O sea, los intermediarios políticos, los brokers se convierten también en resolvedores de problemas y muchas veces estas redes clientelares sirven también como una manera de atender esas necesidades atávicamente desatendidas por parte de las instituciones estatales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí también fue un diálogo muy interesante y creo que
pues Edwin siempre fue muy receptivo, al principio, no, profe, pero ya poco a poco él mismo me dijo, sí, sabe que sí, y bueno, así fue como llegamos a ese capítulo. Por lo demás, pues muy complacida, Edwin, de haberte acompañado en este proceso, y bueno, pues no sé, también muchas gracias a los invitados que están aquí acompañando y a Edwin en este momento, y ahorita que se vayan el jurado podemos conversar un poco. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Bien, ahora tengo 3 recomendaciones. La primera para Freddy y Rosa. Ustedes pueden apagan el micrófono en esta sala y también la pantalla y van por favor a otra sala. Ya les envié el link en donde nos encontramos para deliberar como jurado. Gracias. En segundo lugar, Edwin, si vas a cambiar el título del trabajo de investigación, tienes que hacerlo en estos minutos, porque el jurado tiene que firmar un acta hoy mismo y en esa acta debe quedar el título definitivo del trabajo. Entonces, para que luego me lo des después cuando ya se sepa si, digamos, delibere el jurado. ¿Listo, Edwin? Y en tercer lugar, Sandra, entonces te ratifico. La idea es que ahora que yo me voy, dejo de coordinar esta sala y entonces tú quedas a cargo de, digamos, hacer una conversación. Hay personas por ahí que levantaron la mano espontáneamente, en fin, para que comenten cosas en torno al trabajo de Edwin mientras volvemos. Así que, chao, nos vemos. Bueno, Jorge, gracias. Sí, qué pena con... No sé dónde puso Jorge en el link porque no lo encuentro. ¿No te lo habrá mandado el correo? No, ya miré, ¿no? Pensé que eso es lo que había hecho y no lo veo. ¡Ah! Creo que, no están tampoco en el chat. Tampoco. Sí, se fue. Tan raro. Habrá que llamarlo, ¿no? ¿Y Freddy ya se fue? Se acaba de ir. Ya estoy, Rosa, mira. En tu correo está, porque a Freddy le llegó y ya se conectó. Ya me lo acabo de llegar. Bueno, ya voy. Muy bien, bueno, pues. El internet de Jorge. La conectividad. Sí, qué pena con los invitados. Yo sé que han levantado la mano, pero es que en estos actos académicos no se usa, digamos, abrir la participación al público, porque pues digamos, es más un diálogo del estudiante con los jurados. Entonces, pero aprovechemos estos minutos que tenemos. A ver, yo había visto por aquí unas manos. ¿Dónde veo yo las manitos? Ahí estaba Gerson y había otra muchacha o señora que había levantado la mano primero. Bueno, Gerson, adelante, con mucho gusto te escuchamos. Ok, bueno, muy buena tarde para todos y para todas. Edwin, pues primero que todo felicitaciones por ese proceso de estas biografías muy bien logradas del proceso de liderazgo del Oriente de Cali. Yo vengo de ese proceso, efectivamente, y actualmente me parece que es muy valioso y es muy significativo la interpretación, sobre todo en términos del análisis no convencional de las categorías de las problemáticas que uno ya conoce en el Oriente. O sea, no podría decir que una investigación sobre el Oriente de Cali, muchas de ellas caen en lugares comunes, de identificar la pobreza, la violencia, la conflictividad. Sin embargo, esa mirada y esa interpretación de esa relación de cómo se van gestando los liderazgos sobre la base de la necesidad de la exigibilidad de los derechos, de promover diferentes acciones, de cómo los liderazgos también de alguna manera pues no son algo perfecto, sino que es esa mixtura también entre las problemáticas que existen, entre el clientelismo, la corrupción, pero también el tema de la resignificación de los derechos, es ese gran reto conceptual que plantea Edwin, sobre todo abre la puerta a la necesidad de analizar el conflicto desde otras miradas, analizar el conflicto desde otras vertientes. ¿Por qué? Porque efectivamente la violencia tiene una característica y es que cambia de manera mucho más rápido el contexto de lo que la ciencia social lo puede leer.
o la institucionalidad lo puede leer. O sea, hay fenómenos que alteran esos conflictos y que efectivamente tampoco se puede entender solamente como que todo es cambiante, sino hasta donde algunos de esos elementos son sistemáticos y efectivamente se pueden convertir en un insumo para la intervención social, para la política pública, para el proceso, para, digámoslo así, para inclusive la construcción pues, de la comprensión, digámoslo así, del contexto social. Yo, por ese lado, Edwin, quiero agradecerte mucho tu exposición, inclusive de la misma entrevista. Aprendí mucho, siempre aprendemos mucho de ti, porque eres una persona muy entregada al tema de la comunidad y sobre todo siempre estás abierto con tiempo para nosotros, para nuestras consultas, nuestras dudas. Entonces, de esa manera, pues estaba también muy atento y muy ansioso por participar y efectivamente por agradecerte que nos hayas tenido en cuenta en tu investigación, para tu análisis, porque estos son también temas del corazón. Entonces, pues muchísimas gracias, Edwin, por ese aporte que le haces al Oriente. Y lo que puedo plantear desde mis ámbitos es que esto realmente debe llegar a las escuelas, debe llegar esta tesis debe llegar a las escuelas, a los grupos de formación, debe llegar a cada uno de las organizaciones sociales para que puedan precisamente profundizar ese análisis, pueda divulgarse y sobre todo pueda apropiarse para generar y cualificar más la comprensión del contexto y del liderazgo del Oriente. Nuevamente, muchas gracias. A usted, Gerson, muchas gracias por su intervención y su interés en el trabajo de Edwin. Edwin, adelante. Gracias. No, pues muchas gracias, Yamil, y todas y todos los que están aquí que me conocen y con los cuales hemos caminado, digamos, todos estos lugares y todos estos espacios, y creo que nos sentimos como afectivamente conectados con este ejercicio, ¿no? Y Yamil, te agradezco muchísimo pues tus apreciaciones, y de verdad que si esto sirve, digamos, porque siempre hemos pensado que lo académico tiene que servir para las comunidades, y las comunidades son las que de alguna manera deben beneficiarse pues de este ejercicio que uno hace siempre pues reflexionando sobre ellas, ¿no? Y también la disponibilidad que ustedes tuvieron para este ejercicio. Muchas gracias. No, profe, aprovechar también a decirle muchas gracias a usted, que usted, digamos, para mí fue muy importante en este ejercicio, y pues quiero que todos sepan un poquito como ese ejercicio que hicimos nosotros, y la paciencia que tuvo también en poder entender, digamos, todo el contexto en el que se hizo este ejercicio. Muchas gracias, profe, de verdad, con mucho afecto. Con mucho gusto, y lo disfruté mucho, Edwin. Con mucho gusto. Santiago, ¿tú querías decir algo? ¿Levantaste la mano? Sí, profesora, gracias. Es para recordarle a todos y todas las asistentes que tenemos un formato de asistencia. Yo lo voy a volver a poner en este instante allí en el chat para que por favor nos colaboren llenando el formato, que hasta ahora solo 2 personas lo han hecho. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Beatriz, tienes la palabra. Beatriz. Aquí estoy. Bueno, pues yo quiero felicitar a Edwin. Edwin es una persona que yo conozco hace muchísimos años. De hecho, fue uno de mis educadores cuando yo estaba muy pequeña, tenía como 13 años cuando conocí a Edwin, los procesos comunitarios, y fue una de las personas que aportó a que yo lograra pensarme en la educación como una oportunidad de vida, como mi proyecto de vida, y como la oportunidad de acompañar a otros niños, niñas, adolescentes y jóvenes y familias en su proceso de formación. Yo, al igual que él, hice mi proceso de investigación, mi proyecto de investigación, porque soy licenciada en Educación Popular de la Universidad del Valle, en lo que tiene que ver con relatos e historias de vida, ¿sí? Y en ese ejercicio, pues, él lo hizo con otros. Yo lo que hice fue contar mi historia de vida, entonces fue un poco más fácil desapartarse uno de esa realidad que uno está viviendo. Pero hacer un relato de vida sin poder incluirnos dentro de él, que era una de las apreciaciones que hacían algunos de los profesores, es bastante complejo, porque más cuando uno ha vivido la experiencia como la vivió él, que también hizo todo su proceso de acompañamiento educativo, formando líderes, pero también siendo él un líder
formándose en ese proceso. O sea, como lo dice Paulo Freire, el que educa, se educa y nos educamos en conjunto, en una relación constante. Entonces, pues separarse de eso para él me imagino que fue una tarea bastante ardua, y además que cuando lo escuchaba y escuchaba a los profesores, pues me parecía muy oportuno y muy bonito que no lo haya hecho, porque esa es su esencia, eso es lo que él es, en lo que él se ha formado y se ha construido. Entonces, no, felicitaciones grandes, Edwin, sabes que te quiero mucho, que te debo mucho también, y que no solamente a ti, sino que aquí hay otras personas con las que también he compartido espacios, de las que he aprendido en este proceso de irnos formando y construyendo como líderes sociales, como lideresa en este caso mío. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a Malvi y esperemos, pues, porque ya había el profesor Freddy. Sí, ya el profesor. Ya están terminando, pero Malvi, yo creo que alcanzas a intervenir. Bueno, no, muchas felicitaciones a Edwin por todo el proceso, todo lo que se hizo. Aquí se puede observar precisamente en la presentación todo lo vivido y observado dentro del proceso, dentro de toda esa vivencia que ha tenido Edwin en los territorios, y también la posibilidad de poder leer, ¿sí? Todas esas formas comunicativas, expresiones comunitarias de trabajo en los territorios, parte fundamental como de la construcción que yo creo que aquí algunos que estamos aquí hemos vivido, y felicitarlo por ese proceso, Edwin, excelente, y yo espero pues que la cosa, yo sé que van a haber muchas cosas más y hemos aprendido mucho en este camino. Eso es lo que quería intervenir. Gracias, profe. Bueno, Malvi, muchas gracias. Malvi, Beatriz. Le devuelvo el micrófono al profesor Jorge. Bien, gracias, Sandra. Interrumpo la conversación que ustedes tenían, conversación que puede continuar después de que cerremos formalmente esta sesión, pero que debo interrumpir ahora para dar a conocer la decisión del jurado. El jurado deliberó muy juiciosamente e hizo consideraciones que fueron básicamente las siguientes. Una en torno al uso de los conceptos de la teoría del enfoque del punto de vista que adoptó Edwin, sobre el cual, digamos, se insistió en que habría sido mejor contar con alguna cápite, no necesariamente un capítulo, pero alguna cápite en que quedara mucho más clara la consistencia que alcanzó a lograr Edwin en el diseño de un marquito de interpretación, que no fuera solo una secuencia de categorías y conceptos, ¿no? Hubo matices en torno a esa idea, pero simplemente eso fue una observación acerca del trabajo, ¿no? Al final de cuentas. Otra observación giró en torno al asunto de, digamos, las guías de entrevista y conversación con los informantes, por un lado, y otras técnicas de recolección y procesamiento de información que Edwin mencionó bastante más claramente hoy en la presentación que lo que, digamos, en comparación con el escrito que los evaluadores leyeron. Y a propósito de eso, sí hay una sugerencia que consiste en anexar las guías, como anexo, poner las guías como anexo, e introducir unos pequeños párrafos a propósito de las otras técnicas en la parte que mejor convenga, digamos, en la parte del texto que mejor convenga según la propia opinión de Edwin. Ahí persiste la afirmación que escuchamos en la conversación inicial acerca de que, bueno, parece haber una cierta subutilización de lo que se obtuvo con la aplicación de esas técnicas, pero que, bueno, pues no hay nada más que hacer, ya está, digámoslo así. En tercer lugar, hubo una apreciación acerca de digamos, de la importancia de este tipo de reflexión justo en este momento, porque alcanza a mostrar que el liderazgo que todos observamos recientemente en el denominado, por ahora, estallido de abril, mayo, junio en Cali, es distinto
el liderazgo más tradicional, que está antes de la experiencia que analiza Edwin, y es también distinto del que analiza Edwin. Entonces, que se esboza, digamos, no una secuencia, sino más bien un mapa, digamos, de distintos, ¿no? Una suerte de tipología, de clasificación, un esbozo de eso, de liderazgos en el Oriente de Cali. Entonces, que es muy importante este trabajo para pensar en ese asunto. Bien, hubo algunas otras consideraciones menores, muy marginales, una a propósito de que podría haber sido más matizado el tema de género y una o dos más. La conclusión al final es entonces que el trabajo se aprueba. Aquí no hay sino aprobado o no aprobado, no hay calificación numérica, así que felicitaciones, Edwin. Queda solo pendiente que hagas esas dos pequeñas adiciones o correcciones y que me informes cuál va a ser el título final para ponerlo en el acta. Ok. Queda todo listo. Listo. ¿Esa información debo entregarla ya o como no entendí bien? No. No, eso se hace en unas horas este fin de semana. Entonces, okay. Es para cuando lo tengas que entregar ya, no sé, en el programa, en la maestría, en la biblioteca, yo no sé dónde es que se entrega, tienes que entregar. Al programa. Sí, ok, bueno. Listo. Edwin, felicitaciones. Muchas gracias, profe Rosa. Gracias por las clases, aprendí muchísimo. Creo que algo de eso me quedé ahí en algunos textos. Pues, gracias, Freddy, también por leerlo. Yo a Freddy lo conozco anteriormente por el trabajo con desmovilizados y el tema de paz, ¿cierto? Nos habíamos visto en algunos escenarios. Y bueno. Felicitaciones, Edwin. Muchas gracias por el aporte, la profe Sandra y bueno, el profe Jorge también que trabajó muchísimo también en el tema de la investigación. ¿Cómo me salgo? Creo que ahí muchas gracias a todas, a todos. Por aquí hay personas también del exterior, por aquí un compañero mío él dice que no es español, catalán. Que también trabajó con nosotros en el distrito por allá en los años 90 y se quiso conectar también. Entonces, muchas gracias a todas, a todos. Y bueno, infinito afecto pues por la gente con la que me he encontrado siempre y con la que he ido creciendo. Muchas gracias. Muchas felicitaciones, Edwin. Felicitaciones. A disfrutar, a celebrar. No van a ir a celebrar. Edwin, nos da una invitación, ¿no? Los que vengan a Popayán, vengan. Edwin, listo, de una. ¿Cuándo vamos? Bueno, listo. Muchas gracias. Aquí está Juan Carlos también. Bueno, muchas gracias a todas, a todos. Bien, Edwin, entonces te pido, si tienes ya el título definitivo del trabajo, ¿cuál es? Sí, yo creo que es el sugerido por la profe. Que hablamos de liderazgos, más que de el liderazgo. Hablamos de el liderazgo comunitario, ¿no? El liderazgo comunitario, una vía de servicio. Quitarlo de el líder y entonces ponerlo como el liderazgo comunitario, ¿no? Creo que es mucho más incluyente. El liderazgo comunitario. Comunitarios. Y lo demás queda bien. Sí. Bueno, muy bien, muchas gracias, Edwin. Bueno, muchas gracias a ustedes. También felicitaciones en nombre del programa, en nombre de su coordinador actual, que es el profesor Mario Luna, y de todo el grupo de profesores que tú también conoces. Bueno, muchas gracias, profe. Ustedes pueden continuar la conversación. A los dos, a Freddy y a Rosa, yo les envío inmediatamente el acta para que la firmen. Y luego... Freddy, la firmas tú primero y me la envías, ¿sí? Muy bien. Yo no tengo que firmar, ¿cierto, Jorge? Tú también. Sí, Sandra, sí. Yo, de tercera, sí, que Rosa te la envíe a ti. Vale. Bueno. Para la secuencia. Sí. Listo, pues. Muy bien. Bueno, feliz tarde, muchas felicitaciones. Felicidades. A disfrutar. Y al público también, muchas gracias por asistir. Bueno, gracias. Hasta luego. Felicitaciones, Edwin, nuevamente. Gracias, profe. También.